Hugo Kaplan-Bach, que es profesor titular de la Universidad de San Luis, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pertenece al Instituto de Ciencias Computacionales, Cognitivas, Psicológicas y Sociales, es expresidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, expresidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Psicología y presidente electo de la Sociedad de la Internacional. Y finalmente el doctor Rubén Ardila, que es investigador colombiano que ha participado muy activamente en la comunidad científica nacional e internacional, recibió el título de psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y el doctorado en psicología experimental de la Universidad Nacional. Ha realizado investigaciones en psicología experimental, de las ciencias y aplicaciones de la psicología al desarrollo económico de los psicólogos. Rubén Ardila ha publicado 35 libros y más de 350 artículos científicos en distintos países y varios idiomas. Entre sus libros más recientes Psychology in Latin America, Current States, Perspectives y Psicología y los grandes problemas del mundo. El programa de Psicología de la Universidad de los Andes, fue docente de la Universidad Nacional de Colombia y en la UNIANDES. Ha sido profesor visitante de Estados Unidos, Alemania, España, Argentina y Puerto Rico. Fundó la revista latinoamericana de psicología y Avances en Psicología Latinoamericana. Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la Sociedad Colombiana de Psicología, de la Sociedad y de la International Society for Comparative Psychology. Perteneció a la junta directiva de la International Psychology Science, fue también vicepresidenta de la Asociación Colombiana para la Conocimiento de Ciencia y miembro de su junta directiva. En 2004 recibió el premio de ciencia en la categoría de vida y obra. El doctor Rubén Ardila fue miembro de la junta directiva de la International Association of Psychology, la American Psychological Association, en el 2007 el APA Award for Distinguished Contribution to the International Advancement of Psychology. A partir de 2014 es miembro número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ocupando las sillas 50. Es investigadora mérito de ciencia y recibió el IAAP Distinguished Professional Contributions Award en 2022, otorgado por la International Association of Psychology. Premio por contribuciones profesionales distinguidas. Estimados autores, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su contribución a la psicología y les cedo la palabra. Josué. Sí, lo que... Vamos nosotros primero entonces, Ernesto. Ok, muchas gracias. Bueno, agradezco, mencionaba ya esta parte, agradezco mucho la oportunidad de presentar aquí con los colegas. Espero que el audio sea claro porque de repente hay un poco de reverberancia, pero es una parte importante para nosotros poder presentar este trabajo, el cual nos ha llevado más de 5 años justamente a este trabajo de estar coleccionando, estar en la búsqueda de información verídica, certera. Para mí es un gusto poder presentar. Primeramente voy a ceder la palabra a los colegas que están conectados desde sus respectivos países, que nos comenten en términos generales de la obra y posteriormente mencionaré algunas cuestiones que tienen que ver con el capítulo México. Esta es una obra que se ha hecho con 20 países, que se ha hecho con más de, bueno, ahorita nos va a mencionar justamente Ana, toda la parte numérica, el grueso justamente, y nos van a dar la opinión académica. El querido Rubén Ardila, el querido Hugo, nos van a comentar justamente sobre esto. Entonces, doctora Ana Jaco, tiene usted la palabra. Gracias, Josué. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que mi portuñol sea comprensible para todos. Hoy por la mañana yo no estoy en mi ciudad, no estoy en Rio de Janeiro, estoy en una ciudad del sur de Brasil llamada Curitiba. Muy frío, muy frío, muy frío. Estoy de abrigo. Rubén la conoce. E estou em um Congresso Brasileiro de História da Psicologia, um congresso que está com muita gente, o que muito nos encanta, não? É o sinal de que a área de História da Psicologia está sendo atrativa para mais pessoas. E hoje por la manhã eu apresentei a enciclopédia para nossos colegas brasileiros. Foi muito interessante porque estavam muitos autores, não, presentes e eles não tinham acesso à enciclopédia em versão impressa. Eu vou apontar aqui para vocês. É isto. Mira, são 2.
2 volúmenes, porque tiene más de 1.400 páginas. Como dije, Josué, son un total de 589 semblanzas de personajes de 20 de los 21 países latinoamericanos. Solo no hemos tenido representaciones de Haití, porque não hemos conseguido um editor de secção Haití. É o papel que Josué ha exercido em México. Não hemos tenido para Haití, então não temos semblanças, lo que entendemos que é compreensível por la situação político-econômica social que vive nosso hermano Haití. É muito importante señalar que esse esforço foi um esforço generado a partir do grupo de trabalho de História da Psicologia da Sociedade Interamericana de Psicologia, uma sociedade que intenta agregar para colaborar estudantes, profissionais, investigadores de todos os países latino-americanos, pero também de outros países do mundo. Há muitos europeus, principalmente espanhóis, que participam da CIP. E, em o caso de nosso grupo de trabalho em História da Psicologia, hemos tenido a tradição de fazer muitos trabalhos conjuntos, pero trabalhos pequenos, em congressos, em la editoração de livros. E, em esse momento, hicimos um esforço muito grande, muito coletivo, que ha levado 5 anos, como disse Josué. Há pouco tempo, o Rubem ha descoberto o contrato que nós outros firmamos com Palgrave. O contrato tinha exatamente 4 anos que foi firmado. Então, foi um trabalho de muitos anos, um trabalho muito delicado, muito exigente. Por quê? Qual era a nossa ideia? Que a psicologia latino-americana tinha uma tradição, tinha uma história que era muito pouco conhecida pelos países centrais, Europa, Estados Unidos, Canadá, e que era importante, da mesma forma que nós outros nos preocupávamos em conhecer os autores, os pensamentos, as teorias, as metodologias que eles desenvolviam, era importante que eles também conhecessem o que nós outros hemos hecho em todos esses anos, não? Então, foi em este sentido que ha emergido a enciclopédia, e por isso ela está em inglês, não? Está em inglês exatamente porque ela foi pensada para atingir este outro público. Estamos tentando fazer a tradução para o espanhol e para o português. Há uma editora peruana interessada, é o editorial Ricardo Palma, e aí o Conselho Federal de Psicologia de Brasil também não está interessado propriamente dito, mas aceita fazer a tradução em português. Pero estamos tendo um problema porque Palgrave exige o pago de direitos autorais. Então, estamos em um processo de negociação para ver se há enfim, para ver o que podemos conseguir. E Palgrave também, Palgrave não, Springer, porque Palgrave é um editorial que pertence a Springer Nature. Springer pretende também ver se na Feira de Frankfurt há editoriais interessados. Quem sabe ela consiga alguma coisa. Bem, a última coisa que queria falar foi o prazer muito grande que este trabalho me ha dado por o contato com colegas de muitos países com os quais eu tinha até então pouco contato. Então, eu quero falar principalmente aqui de Josué, porque tínhamos um contato muito pequeno e muito online, e Josué ha hecho, e isto é um mérito de Josué e de México, ha hecho um trabalho fantástico, tendo em vista o que penso.
Tenemos algunos países en América Latina que tienen ya una cierta tradición en la investigación historiográfica. Por ejemplo, Brasil, Argentina, un poco Chile, un poco Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brasil es el país más grande de América Latina y tenemos una tradición de 30 años o más de investigación en historia de la psicología. Entonces, de las 589 semblanças de la enciclopédia, 132 são de Brasil. Um número largo e compreensível, né? O segundo número quantitativo é de Argentina, 90 semblanças. Também compreensível, porque a Argentina tem também uma tradição, tem uma sociedade de história da psicologia muito forte. O terceiro número é de México. E México não tem uma tradição em investigação historiográfica. Não me recordo exatamente, Josué, 80, 85 semblanças? 85. 85. Mira, é um número muito largo para um país em que não temos, todavia, um grupo de trabalho, investigadores interessados em investigação em este sentido. Ou seja, uma grande parte deste número foi, sem dúvida, devido ao trabalho, à dedicação, ao interesse de Josué. Por isso, aqui queria deixar minha gratitude e certamente a gratitude de Hugo e de Rubem a esse trabalho muito bonito que Josué ha hecho. Bien, es esto, una cosa que hablé hoy aquí en Brasil y voy a hablar para ustedes también. La enciclopedia, como ustedes han visto rápidamente, es muy larga, 1.400 páginas, y por lo tanto muy cara, muy expensiva, hasta porque hay que pagar impuesto de importación. Imagino que en México, sea como en Brasil, sea un impuesto caro, expensivo, não? Então, não é exatamente um livro para aquisição personal. O que estamos recomendando, e isto queria falar, creio que Marina é a representante da universidade, queria falar, fazer uma sugerência de que se procure que as bibliotecas das diferentes instituições hagam a aquisição deste trabalho, que vai ser útil para conhecermos nossa história e para também incentivar pessoas a hacerem investigação historiográfica. Muitas graças a vocês. Gracias, querida Ana. Sobre todo, pues un trabajo colectivo de más de 70 autores, ya comentaré en un momento, y le damos la palabra en el orden que tenemos justamente como coordinadores editoriales. Doctor Hugo Klappenbach, por favor. Muchas gracias, buenas tardes o buenos días por la hora todavía ya de México, a todas y todos. Es un gusto estar en este Congreso mexicano y a través de esta plataforma con todos ustedes y con todas ustedes. Bien, yo a lo que ha señalado Ana Jacob, señalaría un poco las características de los perfiles de esos 590 biografiados que hemos incluido, y que por supuesto no son todos ni todas psicólogos o psicólogas. De hecho, hay personas que vienen del derecho, hay personas que vienen de la medicina, personas que vienen inclusive de la religión, de la filosofía, de la ciencia de la educación. Y esto es una característica que se verifica más especialmente a medida que nos alejamos del siglo XX. Es decir, aquellas personas que han producido en el siglo XIX o las primeras décadas del siglo XX, en el campo de la psicología es muy frecuente que, como no existían programas ni carreras de psicología, vinieran de campos afines. Después, otra característica de todos ellos y de todas ellas es que tenían que ser las personas relevantes. Aquí con Ana, con Rubén, y también con los editores asociados, como decía Ana, precisamos cuatro posibles relevancias. La primera, tal vez la más conocida en cualquier biografía o en cualquier obra, es la relevancia en cuanto a la producción de teoría psicológica, de teoría científica en la psicología,
por así decirlo. En segundo lugar, también mencionábamos la posibilidad de que fuera relevante por la participación en la creación, generación de alguna prueba mental, de algún test mental, cosa que ha sido bastante habitual en América Latina. En tercer lugar, porque hayan sido relevantes, tal vez no tanto por la teoría psicológica o por este aspecto de test, sino por su desempeño en la enseñanza, en carreras y en programas de psicología. Y todavía una cuarta posibilidad de ser relevante en la medida que hubieran contribuido a la generación de organizaciones, sociedades, asociaciones vinculadas con la psicología, ya sea asociaciones académicas, profesionales, gremiales, etc. Por supuesto que en muchos casos estas cuatro características, cuatro tipologías de relevancia se superponen. Hay muchísimas personas de América Latina en las cuales se superponen estas cuatro características, pero efectivamente no ha sido así en todas. Después otra característica importante, ya no de los biografiados y biografiadas, sino de las biografías, es las características que le atribuimos. En general son biografías que, a diferencia de un diccionario común, son relativamente extensas, la mayoría entre 1000 y 2000 palabras. Habíamos estandarizado 1000 palabras, y con excepciones de figuras de mucha relevancia que se justificaba 2000 palabras. Hay algunas entradas que tienen un poco menos, claro está, pero en general son biografías extensas que permiten conocer en detalle. Y dentro de esas biografías tratamos de estandarizar, por supuesto, no todos los casos son iguales, además por la gran diversidad de autores y autoras que hay en esta biografía, tampoco queríamos de alguna manera coartar la libre manera de expresar las biografías que los distintos autores y distintas autores pudieran tener, pero efectivamente algún criterio común hay. En general se trataba de que cada persona biografiada figurara con precisión su fecha de nacimiento, y en aquellas personas que están fallecidas, su fecha de fallecimiento. En segundo lugar, que se mencionaran palabras claves respecto a las áreas en las cuales se destacaron, y finalmente que hubiera dentro de la biografía un primer párrafo vinculado con datos biográficos generales, es decir, lugar de nacimiento, primeros años de estudios y de formación, y después sí seguir con lo que ya había sido claramente sus aportes a la psicología de la región. Es interesante destacar en este sentido que buena parte de los autores, como señalaba Ana Yacó hace un rato, tal vez no sean reconocidos en el mundo anglosajón, o en el primer mundo, por así decirlo, pero cuando nosotros leemos esta enciclopedia, que por supuesto, salvo Borges, que él decía que, tiene una anécdota, Jorge Luis Borges, que decía que él comenzó a leer la enciclopedia británica en la primera letra de la letra la A, y empezó desde allí siguiendo hasta que terminara. Salvo ese tipo de personas como Borges, claro está, uno habitualmente no lee las enciclopedias y los diccionarios de esta manera. Los va a consultar para determinada entrada, determinadas dudas o determinados autores, y es verdad que a veces de un autor va llevando también a otro. Las biografías también incluyen, eso me olvidé mencionarlo, lo que se llama referencias cruzadas, donde efectivamente un autor o autora de un determinado país o región que haya tenido contacto con otros o que aparezca en la biografía, eso aparecen también las referencias cruzadas. Lo que es interesante entonces es demostrar que el intercambio que hubo, es decir, la psicología en América Latina, según nos muestra y según nos ha revelado la enciclopedia, tenían un grado de interconexión y de relación que muchas veces nosotros no sospechábamos entre todos y cada uno de ellos. Y por último, para finalizar y darle la palabra a Rubén Ardila, otra cuestión interesante en estas biografías pasa por lo que de alguna manera fue identificar autores y autoras que han tenido mucho peso, y nosotros solimos decir que a pesar de que hay 590 entradas, podrían haber sido mucho más. De hecho, en su momento teníamos mayor cantidad de nombres, pero bueno, ahí por un lado la dificultad que tuvimos porque
de los 4 años, o casi 5, como dice muy bien José, tuvimos 2 en pandemia, y eso dificultó el acceso a los archivos, a las instituciones universitarias o hospitalarias o educativas donde estaban los legajos de las personas. Eso fue un problema serio que tuvimos. Y en otro caso, que teníamos identificado a una persona y teníamos al autor o autora que podía hacer esa biografía, y por distintas circunstancias a último momento eso no se concretaba. Es decir, que a pesar de que tenemos 1.400 páginas y casi 600 biografías, podríamos haber tenido más. Es decir, la riqueza, la producción, la variedad, la diversidad de la psicología en América Latina indudablemente merece ser conocida y merece ser destacada como hemos intentado acá. Y una última cuestión vinculado con lo que decía al final Ana Jacó. Realmente el trabajo que han tenido los editores por país, editores asociados, que en la terminología de la enciclopedia llaman editores de sección, ha sido realmente fabuloso, porque ellos y ellas eran los que tenían el contacto cotidiano con los autores y autoras de las biografías, y de esa manera realmente nos ayudaron muchísimo y nos aliviaron muchísimo a los editores jefe, a Rubén, a Ana y a mí, para llevar adelante la tarea, así que es algo que siempre que le estaremos muy agradecidos, igual que a todos los autores y a todas las autoras. En fin, es un gusto estar acá, gracias Josué y Ernesto y a todos ustedes por la invitación, y bueno, seguimos charlando con posterioridad. Un gusto. Gracias, muchas gracias, Hugo. Doctor Ardila, es un placer, es un honor para nosotros, para la comunidad de psicólogos, justamente escuchar sus palabras y más en este contexto, narrando justamente con relación a la enciclopedia. Le damos la palabra. Yo envié un pequeño video, ¿estará disponible? ¿O lo pongo yo? La presentación. Pequeño video. Yo creo que sí, no sé de qué video, no lo conozco. No, es sobre la enciclopedia, es una síntesis de la enciclopedia. A ver si ¿Y lo tienes, Ernesto? tendría que salir de la... No. Hago para compartirlo. Si lo tienes de la mano, No te escucho. Bueno, parece que para colocar yo el video tengo que salir de la reunión. O sea, no sé cómo colocar el video sin salir de la reunión. Bueno, de todas maneras no es necesario ver el video. Quiero fundamentalmente manifestar mi agrado, mi satisfacción por haber participado en esta obra, agradecerle a Ana, a Hugo, que hayan considerado mi nombre como coeditor y todo el trabajo que hicimos en común. Este es el video. Entonces, todo el trabajo que hicimos en común durante 4 años y que hemos seguido haciendo y que nos ha permitido conocer mucho más de lo que ocurre en la psicología latinoamericana. Inclusive los que hemos trabajado por tantos años en estos temas, no hay duda de que aprendimos montones de cosas y vamos a seguir aprendiendo más todavía. Siguiente. Bueno, voy a leer esta parte. La Enciclopedia Biográfica de la Psicología en América Latina es una obra de consulta editada por Ana María Jasco Vilela, Brasil, Hugo Klapperbach, Argentina, y Rubén Ardila, Colombia. Contiene las biografías de 589 profesionales de la psicología que han tenido especial relevancia para los inicios, desarrollo y organización de la psicología en Latinoamérica. Como indicó muy bien Hugo, incluye entre ellos a psicólogos y otros profesionales de diferentes países que han aportado con sus estadías largas o cortas en naciones latinoamericanas sus guías y sus trabajos
Muchos de ellos fueron emigrantes en la primera mitad del siglo XX, migrantes europeos en la primera mitad del siglo XX. Pero algo que yo he enfatizado mucho es que esas personas pudieron hacer su trabajo en la América Latina porque ya había pioneros locales, porque ya había masa crítica de pensadores que estaban interesados en estos temas, aunque no tuvieran la formación. Evidentemente nadie la tenía, o casi nadie tenía esa formación, esa información sobre lo que ocurría en el mundo en su totalidad. Y esos núcleos de estudiosos que casi siempre eran autodidactas, que traducían los libros, que escribían sus propias obras, etcétera, es lo que yo llamaba pioneros locales. O sea, que no fue que la sabiduría nos vino del exterior, sino que ya había núcleos de interés, ya había una masa crítica, y obviamente ganamos muchísimo con la visita de esos pioneros. Entonces, esos tipos de pioneros se incluyen en el contexto de la enciclopedia, lo mismo que se incluyen personas que hicieron todo su trabajo en alguno de los países latinoamericanos o en varios. Algunos fueron migrantes de la primera mitad del siglo XX, como hemos dicho, y lo práctico, la enciclopedia se publicó por primera vez en inglés en este año 2023. Es una obra de gran envergadura, de enorme envergadura, que permite conocer en detalle la vida y obra de los pioneros de la psicología en esta parte del mundo, el contexto social en el cual vivieron y trabajaron, y servir como fuente de información para futuras investigaciones. Siguiente. Siguiente. Esta es la portada de la enciclopedia que ya nuestra querida Ana mostró los dos gigantescos volúmenes que por fortuna nos han llegado a todos. Estos son los editores de sección, que es el término que usa Paragraph Springer para este tipo de obras. Tenemos Argentina, María Andrea Piñeda y Patricia Sherman, Olivia Ramón León, etcétera. Bueno, ahí tenemos todos los demás que han sido personas claves y han hecho el trabajo pesado. Hubo personas supremamente relevantes como Josué Tinoco, que está con nosotros hoy, que fue uno de los inspiradores de todos estos menesteres. Ramón León es otra figura que yo quiero reconocer por todos los esfuerzos que hizo para colaborar no solo con la psicología en el Perú y con los psicólogos del Perú y sus orígenes, sino también de otros países vecinos. Bueno, este es un cuadro que ustedes ya, pues, la información creo que la tienen. Tenemos por un lado la división por género de los personajes. Hay 152 mujeres y 437 hombres que han sido biografiados, o sea, que han sido incluidos como parte de la enciclopedia. Y de los autores tenemos más mujeres que hombres. Tenemos 235 autoras y 208 autores, un total de 443. Y por países, entonces tenemos, como decía Ana también, Brasil, el país con más personajes, luego sigue Argentina, México, Colombia, Puerto Rico, Perú, etcétera. Es una lástima que algunos países tengan solo un representante y que no se haya podido conseguir nadie de Haití.
En Haití existe psicología, como hemos comentado en otras ocasiones, existe formación de psicólogos desde hace varias décadas. Hay 2 programas de psicología que parece que tienen un buen nivel. Yo me comuniqué tanto con los dos programas de psicología de Puerto Príncipe, como con figuras que eran, sobre todo había una persona, perdón, era especialmente relevante en los asuntos gremiales de Haití, y no me contestó. Escribí en inglés y le escribí en francés y no. De todos modos, pues la enciclopedia como está es una fuente de información de enorme importancia para hacer más investigaciones y sobre todo, como hemos dicho también en otras ocasiones, para colocar la psicología de América Latina en el mapa, colocarla en el mapa de la psicología mundial. Aquí se hacen muchas cosas que la psicología del norte global no conoce. Nosotros somos sur global y la psicología del norte global no conoce la cantidad de cosas que se están haciendo. Y como mencionaba Hugo, cada biografía es bastante detallada y no solo enfatiza la persona, sino enfatiza también el contexto social, cultural, académico, científico en el cual esa persona vivió, trabajó, luchó, sufrió, tuvo dificultades, todas las cosas, y finalmente pues le dejó su legado a la comunidad psicológica y general a la comunidad latinoamericana. Siguiente. Bueno, este es un mapa que básicamente resume lo que ya habíamos indicado antes, los resultados por país, para un total de 589 biografiados, y el número de mujeres y el número de hombres biografiados, y de los autores, hombres y mujeres. El número total de páginas es de 1381 en 2 volúmenes gigantescos, que también es muy importante resaltar que es una obra que las universidades deben tener, y eso depende de nosotros. O sea, nosotros debemos promocionar la enciclopedia dentro de nuestras universidades, dentro de las instituciones que están cerca de nosotros y en las cuales podemos influir, porque las cosas que se queden nomás en los anaqueles no van a cubrir su función, sino que tienen que realmente usarse, y para usarse deben ser parte de las instituciones universitarias. Parece ser que esa es la siguiente gran tarea: difundir la enciclopedia, que es una tarea muy grata. Eso fue un trabajo bellísimo, un trabajo muy duro, de 4 años, fue un trabajo muy gratificante. Yo creo que todos los participantes lo disfrutamos mucho, los 3 editores en jefe, los editores sectoriales, los autores de las biografías, la cantidad de revisiones que se tuvieron que hacer, pues fueron muy detalladas y complicadas y consumieron mucho tiempo y muchas neuronas, pero una tarea que valió la pena. De modo que bienvenida la biografía, la enciclopedia biográfica, y es muy bueno estarla presentando en un evento tan relevante y tan importante como son los 50 años del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Un gran acierto definitivamente, Josué. Felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Rubén Ardila. Y bueno, justamente ahí está la foto de
pero los tenemos aquí presentes en esta tertulia, en este diálogo que estamos teniendo para presentar esta obra. Como bien señala justamente la doctora Jacob, nos mostró justamente la enciclopedia, solamente para dimensionar un poco, porque de repente ustedes que están ahí en el auditorio, pues lo ven y dicen, pues sí, se ve enorme el texto. Voy a poner aquí como comparativo, esta es la segunda edición del manual de la APA. Y este es el texto de Kerlinger, el Kerlinger de metodología de investigación. Investigación del comportamiento, métodos de investigación en ciencias sociales. Y este es uno de los 2 volúmenes. Pero no se trata solo de la cantidad de lo que tenemos aquí en papel o en el texto, o lo que implica justamente para la adquisición del material. Si lo buscan en Amazon lo pueden encontrar. Se trata del trabajo que intenta, sí, que logramos justamente gracias a los más de 70 autores que colaboramos en este punto, de presentar un trabajo que permitiera continuar lo que han hecho otros autores. La historia de la psicología, en México ustedes lo han llevado, nuestro auditorio, que veo que son muchos estudiantes universitarios y también colegas que nos acompañan, que hemos pues tenido las clases de historia y de repente pues es un navegar en la historia y de repente ciertas teorías, autores y que escuchamos allá muy lejanos, muchos de ellos europeos, algunos quizá mexicanos si llegamos a tomar historia de la psicología en México, pero la parte contemporánea no la tenemos y sobre todo aspectos que sean verificables. Ese fue un punto importante que nos marcaron nuestros 3 coordinadores editoriales, que sea verificable. Y esa parte parece sencilla. Todo el mundo hemos escuchado diferentes autores, pero cuando lo empezamos a revisar y buscar, no necesariamente coincidían las cosas que sabíamos por Vox Populi con lo que habíamos encontrado. Mencionaré, por ejemplo, el caso de Santiago Ramírez. Santiago Ramírez, que es muy conocido para los psicoanalistas, pero que en realidad su nombre es, lo conocen como Santiago Ramírez Ruiz o Santiago Ramírez Ruiz Sandoval o Santiago Sandoval. Entonces, hay un montón de autores que tenemos en la historia que sus datos no coincidían. Uno que habrán escuchado que el doctor Ardila en un texto de historia de la psicología en América Latina menciona es Juan N. Cordero. Pero cuando lo empezamos a buscar justamente para rastrearlo, Juan N. Cordero, ¿sí? Nació en 1823 y su nombre, perdón, nació en 1800, ay, se me perdió aquí mi referencia, ¿sí? Ahorita se las comparto en qué año nació Juan N. Cordero, pero lo que quiero mostrarles, que me parece importante, es esta parte. Para hacer verificable la situación, justamente para una forma de que podíamos tener constatación, tuvimos que irnos a buscar las actas de nacimiento, las actas de matrimonio en este caso, y pues evidentemente a ustedes en el auditorio está bastante lejos ahí justamente la pantalla, pero si pudiera intentar agrandar esto, aunque lo agrandemos, fue un trabajo titánico de estar revisando la caligrafía que usaban justamente nuestros pues, antepasados y que trataban justamente de toda esta parte de decir, bueno, ¿dónde están nuestros autores? ¿Dónde nacieron? ¿Ese era su nombre real? Esa parte justamente es la que intentábamos compartir, buscar. En el caso de Juan N. Cordero, mencionaré nada más, por ejemplo, él lo conocemos como Juan N. Cordero, de 1851, pero su nombre real es José Juan Nepomuceno de Jesús, María, Joaquín, Bernardo, Maximiliano, Inocencio, Lugardo, Federico Cordero, Altamirano. Ese era su nombre de nuestro querido Juan N. Cordero, sí, uno de los primeros investigadores y que trabajaba pues las cuestiones desde el positivismo, desde las cuestiones de la anormalidad y que cuando lo empezamos a buscar nos encontramos muchas referencias a otro Juan N. Cordero, a Juan Nepomuceno María Bernabé del Corazón de Jesús Cordero Hoyos, que era su tío, que era pintor, pero que todos los autores, o sea, en la parte de búsquedas, de revisión, todo el mundo hablaba de Juan N. Cordero el pintor y poco de Juan N. Cordero el psicólogo. Entonces, era justamente estar buscando, revisar en
genealogías, revisar en actas de nacimiento, irnos al registro civil, aún en pandemia, como ya bien señalaban justamente, aún en pandemia está revisando esa parte, libros de genealogía para encontrar referencias. Un caso que me gustaría mencionar tiene que ver con Ezequiel Cornejo Cabrera. Ezequiel Cornejo Cabrera, que trabajó psicología experimental, pero en los indígenas. Una cosa muy curiosa, muy extraña, pero que es retomado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas, pero que en psicología no tuvo más que esa repercusión, se mencionaban sus textos, pero de repente desapareció, literal, desapareció, nadie supo más de él. Y entonces que encontrar la información, o sea, tenemos los textos, tenemos información de su trayectoria, pero cómo constatar la información, tuvimos que hacer rastreo y en ese rastreo nos encontramos, por ejemplo, a un sobrino que trabaja en una institución de educación superior de México. Nos encontramos al sobrino y nos platicó, sí, mi tío, esto y otro, pero resulta que nos dijo, ¿y por qué no han platicado con mi prima, con su hija? Pues no tenemos noticias. Y entonces hicimos una sesión Zoom, estábamos en pandemia también, hicimos una sesión Zoom para entrevistar a la hija de este autor. Y estaba muy emocionada. La mayoría de los participantes, cuando empezamos a revisar esto, se mostraron emocionados, pero ella sobre todo, porque si el trabajo de mi padre hizo por describir justamente las comunidades indígenas, elegido desde la psicología y desde la psicología experimental, había permanecido ahí tomado por sociólogos, antropólogos, pero poco por psicólogos. Era un aspecto importante. Y esa es la parte de búsqueda de traer información. Para ello tuvimos que ir a los textos de Ardila que mencionábamos. Seguramente ustedes han escuchado los textos de Pablo Valderrama, que hizo sus investigaciones de licenciatura y maestría en la UNAM con relación a la historia de la psicología. Otros colegas también muy conocidos, Salvador Rodríguez, Jair Navales, colegas de Oaxaca como Everardo, que han trabajado, pero han sido cuestiones por un interés personal de describir algunas cosas. No tenemos, como bien señalaba ya la doctora Yacó, esa trayectoria, ese grupo de trabajo fuerte que existe en otros países. Fue un trabajo justamente de ir buscando quién nos podría, quién conocía la obra, quién conocía a los autores y contactar a los perfiles y contactar, en dado caso, a los familiares o a los participantes. Entonces fue un trabajo de ir casi cada uno justamente con ellos a que describieran qué estaban haciendo, cómo lo hacían, cómo habían hecho su investigación. ¿A quiénes se van a encontrar? Pues van a encontrar a Víctor Alcaraz, ustedes lo conocen justamente, referido aquí o hecha su biografía por Julio César Penagos, a Eduardo Almeida, el querido Eduardo Almeida, a Elda Alba, perdón, y vamos a ir encontrando justamente a varios que podemos referir todavía, algunos los conocemos, tenemos la oportunidad todavía de verlos en la facultad o en la Veracruzana o en Yucatán, en diferentes partes del país. Algunos otros ya han fallecido, pero justamente estamos recuperando autores que fueron importantes o que han sido importantes, en el caso de los que tenemos la fortuna de que estén vivos, que han sido importantes para la formación de la psicología en México, que han contribuido, ya señalaba justamente Hugo con esta parte, que han creado materiales, trabajo. Tenemos aquí, aparece en esta línea superior, Víctor Colotla, que también ustedes han conocido, que también ha trabajado la historia de la psicología junto con Samuel Jurado, junto con Marcelo Urra de Chile, y que estuvo trabajando con nosotros haciendo biografías y que en algún momento de esta trayectoria, pues también nos dejó. Entonces, antes de hacer el cierre de la enciclopedia, tuvimos esta posibilidad de decir, refiramos justamente la obra de Víctor Colotla. Entonces, tenemos autores que en el camino se nos fueron quedando, como Isabel Reyes Lagunes, por ejemplo. También ella participó con nosotros. Empezó justamente en esto, pero la pandemia nos arrebató a personajes y fue un trabajo de ir revisando quiénes han contribuido, que vinieron a México, que hicieron labor en México, que participaron. Janet, Baldwin, Bijou, ¿sí? Fromm también lo tenemos por aquí. Entonces, autores que vinieron a dar su vida, su obra, investigaciones en México. Entonces, esa es la parte que se intentó recuperar con ellos. Y autores que tuvieran legado. En la última parte que quisiera mencionar, tiene que ver con
esto que hablaban justamente de la tradición, de la búsqueda. Desde la psicología, cuando buscamos y hacemos esta parte de los cruces, de las referencias cruzadas que mencionaban, nos encontramos que ha habido grupos de trabajo que permitieron que la psicología se desarrollara. Al principio, pues tenemos a Ezequiel Chávez, justamente, con Aragón, y que van formando una dupla de trabajo, pero que hay otros presentes autores, investigadores en aquellos momentos. Y después viene todo el trabajo que hubo en la Facultad de Psicología, bueno, en la Escuela de Nacional Preparatoria, y todo el trabajo que se fue dando para formar el plan de estudios, pero ya en los 60s, el grupo Galileo Galilei, que aquí quisiera hacer referencia, que también está ahí referido, uno de los queridos participantes justamente, habla justamente, bueno, varios de los queridos participantes del grupo Galileo Galilei se refieren aquí en esta enciclopedia, que trabajaron, propugnaron por construir una forma de psicología más científica, recuperando lo que ya había señalado Ezequiel Chávez, una psicología experimental. Entonces hay muchísimo trabajo en esta parte que pues, es una invitación para que lo revisen, para que lo vean. ¿Cómo lo hicimos? El trabajo de hacer la historia fue primero referir los textos clásicos, quiénes estaban, y de 48 perfiles que habíamos encontrado originalmente, empezamos a rastrear, a buscar, y llegamos a estos 85. Y luego contactar de todas partes del país. Tenemos desde el norte, tenemos desde Sonora hasta Yucatán, como decía un viejo comercial en México. Tenemos participantes que hicieron las referencias de cada uno de estos autores. Entonces, es un trabajo titánico que hicimos los autores. Algunos de ellos se refería aquí, como ya me señalaban, la verdad, pues nos dijeron en algún momento, llevan ustedes, o sea, están ustedes pidiéndonos demasiado, exigencia de exactitud, de verificación, y algunos dijeron, ya no queremos participar, es demasiado trabajo. Y entonces fue decirles, no desesperen, estamos todos en esto, ¿qué necesitan? Y salió un trabajo, por ello es trabajo colectivo. Agradezco mucho las palabras que han mencionado aquí con relación al trabajo, pero ha sido un trabajo colectivo. Muchas gracias y regreso la palabra a Ernesto. Muy interesante, la verdad, muchas cosas. Después hay muchas preguntas que tengo particularmente yo, pero pasamos al segundo y muchas gracias, doctores la segunda presentación es la razón y la noción, entre la razón, la noción y la tecnología, estudios de la psicología comunidad internacional, presentado por las doctoras Ipsa América García León, resistencias del comportamiento, conocimiento de psicología, profesora de colectora de la resistencia, psicología y biología social de la Universidad de Campus Cali, cuenta con publicaciones de artículos científicos y educación, así como los temas relacionados con la organización infantil y sus consecuencias psicológicas, sus áreas de interés en el estudio de la memoria, emociones, trastorno postraumático y abuso sexual infantil. También la doctora Marina Alvelaiza Alarcón, doctora en Ciencias del Comportamiento y Función de Guadalajara, directora de los programas de psicología, licenciatura y posgrado en Centro Especial Campus Tijuana, docente e investigadora. Desde varios años colabora con el grupo de posgrado en Ciencias de la Comunicación en CICESE y con la Facultad de Ingeniería de Centros. Doctora Velázquez, presidenta del Congreso CDP de la que organiza la Asociación Mexicana de la Psicología, de la cual es miembro. Es fundadora del programa de posgrado en Psicología de Centros Universidad y titular del Laboratorio de Psicología. Por favor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Saludamos con cariño a los estudiantes que nos están viendo. Por supuesto, es un honor para nosotras compartir mesa con tan prominentes psicólogos. La verdad, nos ponen nerviosas, maestros. Y aquí atrás, doctor Ardila, aquí atrás tengo un librito suyo firmado de alguna ocasión que estuvo por acá en Baja California. Muy honrada y sobre todo estamos hablando ya de los años 90. Muchachos, ustedes se ven así como se vieron, nos vimos y la verdad es que es un gusto y agradecemos por supuesto al CNEIP y a esta FIL, esta iniciativa de poder compartir con los jóvenes estas experiencias que para nosotros son tan gratificantes y que un día seguramente los llevarán a estar de este lado
presentando sus propios intereses científicos, académicos, y pues ojalá tengan la oportunidad de compartir con los grandes maestros como lo estamos haciendo nosotras ahora. Muchísimas gracias, un honor. Y bueno, pues después de estos saludos y agradecimientos, quisiéramos compartirles un trabajo que hemos venido haciendo desde acá, el norte, decimos tan lejos, decía los sociólogos, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, en el norte de México, en donde pues se desarrollan con una vorágine, una velocidad, ya no solo lo histórico, ¿no? Que hay que comprender el contexto de dónde venimos, y me encanta que haya sido primero el trabajo de esta tremenda enciclopedia, pues que nos ubica maestros como Díaz Guerrero, como el doctor Alcaraz en el Instituto de Neurociencias, del cual también él formó una parte muy importante, y desde donde venimos tanto la maestra América como yo. Y finalmente, pues nosotros ahora estamos interactuando con el tema de la tecnología, y pues nos pareció importante compartir estas reflexiones entre nuestros antecedentes, del dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en este futuro que pinta por todas luces tecnológico. Titulamos este trabajo Entre la razón, la emoción y la tecnología. Son estudios de neuropsicología con una mirada internacional, matizados o atravesados todos ellos por la tecnología que hemos incorporado, a querer o no, y después obligadamente por una pandemia, a nuestro quehacer psicológico del día a día. Y bueno, pues cedo la palabra a mi colega América para que extienda su saludo inicial antes de entrar en materia. Gracias, América. No, de nada. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Al igual me da muchísimo gusto ver a los estudiantes que están el día de hoy con nosotros. Sin duda, no me dejará mentir ahorita la doctora Marina cuando presente como esta parte del inicio del libro. Teníamos la intención de que fuera pues un libro de consulta para nuestros estudiantes, ¿no? En la universidad donde laboramos, pues bueno, tenemos preparatoria profesional y posgrados, entonces era pues necesario, ¿no? Para nosotros también decir qué se está haciendo en el norte, en el noroeste del país, y creo que con esa mirada internacional que siempre pues ha prevalecido en el grupo de investigación, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de presentarles esta obra, que también, al igual que nuestros colegas que estuvieron presentando hace un momento, pues se nos atravesó una pandemia que venía por 15 días y de repente fue 2 años. Entonces les platicaremos un poco también de los retos que se atravesaron, ¿no? Para que esta obra al final diera la luz, lo decimos así, ¿no? Entre, ok, vamos, ¿cómo empujamos, cómo hacemos para que esto pues tuviera también el matiz de la universidad y el matiz de todos los colaboradores? Pues no hablo más, en un momento me tocará la intervención, y de nuevo muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando en Facebook Live y los que están también ahí presentes. Doctora Marina, adelante. Muchas gracias, maestra América. Pues sí, lo ha dicho bien. Aquí ponemos una foto de nuestro muro fronterizo para quienes no conocen la región Tijuana-San Diego. Pues nosotros vivimos justo así como lo ven, divididos por un muro fronterizo que últimamente se ha convertido en un lugar de convergencia, y pues ahora sí que con el tema de los migrantes, con un tema pues de la dinámica de la frontera, que es una ciudad, y para quienes no conocen, siempre decimos que Tijuana es una ciudad que puede parecer para muchos como una analogía entre un lugar que no es muy bonito, pero que tiene un corazón enorme, que da acogida a todos estos migrantes, y que todos de alguna manera, ya sea nosotros directamente o nuestras familias, venimos de migrantes, ya sea del interior del país o del resto del mundo. Y bueno, desde esta región tenemos esta cultura quizás de la multidisciplinariedad, de la multiculturalidad, y en el CETIS, donde nosotros trabajamos, pues tenemos un tema de la internacionalización,
es un tema de nuestro rector y nosotros pues tenemos la Escuela de Psicología, hablando de historia, pues tiene 40 años en Tijuana. El primer director fue el maestro Darío Sánchez, pero también hemos tenido pues personajes del CENEIP como el doctor Alberto Ordiosola o el doctor Alberto Álvarez. Y bueno, nosotros decidimos, siguiendo esta tradición de hacer las cosas en conjunto, pues hacer el trabajo. Nos dimos cuenta que estábamos haciendo un trabajo en pares, ya sea locales, nacionales o internacionales, y que a pesar de que pues esta vorágine, insisto, en el ritmo que tenemos ahora los profesores de tiempo completo en las universidades, en donde además tenemos roles de vinculación, de investigadores, de promotores de nuestros programas y además pues de investigadores por esta pasión y esta vocación, pues decidimos juntarnos con nuestros pares y hablar de este tema, considerando, bueno, las distintas universidades de procedencia, como decía la maestra América, la pandemia, que este libro estaba proyectado para presentarse en un congreso de mente y cerebro que se iba a llevar a cabo en el 2020. Y bueno, con todo respeto, pues dedicamos un pensamiento cariñoso a nuestro maestro Alfredo Ardila, que fue fundador de la ALAN y que además pues nos contagió a todos nosotros con este entusiasmo por seguir haciendo neuropsicología desde una perspectiva científica. Y pues no nos fue posible llevarlo en el 2020 por el tema de la pandemia. El congreso finalmente se llevó a cabo en el 2021. Sin embargo, pues desafortunadamente perdimos a nuestro maestro Alfredo Ardila y el congreso pues cambió completamente la dinámica. Fue un evento que nos cimbró a toda la comunidad y que finalmente pues este libro decidimos dejarlo para otro momento que fuera pues no tan doloroso para nosotros. Por lo mismo me conmueve mucho estar aquí con el doctor Rubén. Y bueno, tenemos este evento, nos lleva a que el libro vea la luz hasta el 2021 también, y fue hasta el 2022 que realmente pudimos ya integrarlo y que pudiera salir. Nuestro grupo de investigación es joven, es pequeño, solamente el programa se fundó, el programa de neuropsicología en nuestra región es del 2016. Y pues este grupo de investigación, que yo digo jóvenes, aunque no necesariamente en mi caso por edad, pero sí por la reciente incorporación al mundo de las publicaciones. Y entonces en este grupo, y pues quizás nos vamos a la siguiente para presentarles un poco lo que fue el equipo de autores, ¿no? El libro tiene un contenido que subdividimos en temáticas como neuropsicología e inteligencia artificial, avances en la síntesis y detección de emociones y sus aplicaciones en la salud. Este es el campo particular mediante el cual, de mi línea de investigación, de la línea de investigación que trabajamos acá en el laboratorio. Y pues tuve el honor de hacer este capítulo con el doctor Jesús Favela Vara, que él es pues un investigador SNI en nivel 3 y que se encuentra en el CICESE. Y finalmente, pues así es como los jóvenes les vamos aprendiendo a los másters, aunque no, insisto, no hablo de un tema de edad, sino de la trayectoria de los investigadores. Y es como nosotros encontramos, y esto quisiéramos compartirlo con el resto de los estudiantes ante un mundo que pareciera que no hay mucho espacio, que nos centra en el hacer, en el saber hacer y en la intervención directa. Yo creo que es muy importante parar un poco y decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi contribución? ¿Qué implicaciones tengo? Y no comprar necesariamente la tendencia, sino más bien detenernos y reflexionar sobre qué rumbo queremos tomar con nuestra disciplina, qué contribuciones sociales queremos y estamos llamados a hacer. Y en este sentido, pues también teníamos otro grupo de compañeros, entre los cuales destaca pues el maestro Manuel Alejandro Mejía, que es también un profesor
muy joven que está doctorándose ahora en el Centro de Neurociencias de Cuba. Y bueno, él habla sobre el uso de la realidad virtual para facilitar el aprendizaje en la educación superior, una perspectiva cognitiva entre México e Inglaterra. Y esto, aquí estamos mezclando, bueno, Cuba, Tijuana y el England College, en donde está la doctora Bianca Fox, que desde allá pues interactúan para poder realizar estas investigaciones. También tenemos un tercer apartado, que es el del que la maestra América les hablará más tarde, sobre aproximaciones del censado móvil para la monitorización de patrones conductuales en menores con trastorno por estrés postraumático secundario a abuso sexual. Y esta es otra mirada, ¿no?, multidisciplinaria hacia esta realidad también de la frontera. Y pues tenemos un apartado en envejecimiento, reserva cognitiva y terapias no farmacológicas, unas intervenciones que hacemos junto con el grupo de Salamanca desde hace ya algunos años. Son intervenciones mediadas por tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí tenemos pues a un grande del tema de la memoria y los adultos mayores, como es el doctor Antonio Sánchez Cavaco en la Universidad Pontificia de Salamanca, junto con un grupo de trabajo como Luz María Fernández Matos, Rosalía García, Andrés Fajardo, Marina Wubeking y Alba Villazán. Aquí tenemos también a Jesús Cacho Gutiérrez. Anteriormente omití hablar del doctor Diego Osvaldo Camacho, que también forma parte de este grupo de profesores en CETIS Universidad. Y bueno, pues esta es la primera parte. Tuvimos que quisiera compartirles de cómo se conformó la obra, y bueno, la maestra América les presentará la otra mitad. Bueno, muchísimas gracias. Ya vimos los primeros capítulos y dando seguimiento a este índice, ¿no?, que tenemos dentro del libro, que ustedes, si gustan consultarlo, lo encontrarán. Es el de teleneuropsicología en la atención de las personas mayores, con la maestra Lisbeth de la Torre y el doctor Daniel Álvarez Núñez. También aquí participa el doctor Antonio Sánchez Cavaco y el maestro Manuel Alejandro Mejía. Y aquí tenemos, digamos, como la parte de CETIS Universidad, Campus Mexicali, es donde yo me encuentro, que está el doctor Daniel, y el maestro Manuel Alejandro en Campus Tijuana. Y bueno, el doctor Antonio Sánchez Cavaco, ya lo mencionaba la doctora Marina, pues bueno, es un gran colega y un gran aliado. Hemos tenido diversos intercambios académicos de estudiantes, tanto de México para España, como de España concretamente en Tijuana. Y bueno, generalmente ha sido alrededor del envejecimiento. Y me gustaría hacer una especial mención a la maestra Lisbeth de la Torre, ¿no?, quien fue nuestra estudiante de la maestría en neuropsicología aquí en CETIS Universidad, y que por este vínculo, que es lo que queremos resaltar con este libro, ¿no?, esta vinculación que tenemos con universidades fuera de Baja California y fuera de México, por el vínculo que tenemos con el doctor Antonio Sánchez Cavaco. Ella empieza a hacer una investigación en adultos mayores aquí en México. De repente se abre la posibilidad de que ella viaje a España. Estábamos en temas de pandemia. Pues bueno, ella viaja, incluso tiene que tomar decisiones personales bastante fuertes, como en temas laborales, y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca, de nuevo en temas relacionados con adultos mayores. Entonces, pues bueno, ahora incluso es profesora, ¿no?, en algunos de nuestros programas. Y bueno, el siguiente capítulo son limitantes para la evaluación y rehabilitación neuropsicológica de adolescentes después de un traumatismo cráneoencefálico leve. Y bueno, el capítulo es redactado y dirigido por la maestra Ariana Elizabeth Fuentes Valenzuela, quien actualmente es la coordinadora de la maestría en neuropsicología en Campus Tijuana, y que en su momento, cuando era estudiante de maestría, pues tiene un vínculo con el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, en donde ella hace una estancia académica, ¿no?, relacionado a su proyecto de investigación en la universidad. Y bueno, es como nace esta vinculación con doctores concretamente de un laboratorio donde trabajan emociones, traumatismo, etcétera, craneoencefálico. Y bueno, ella es la propuesta que hace concretamente en adolescentes,
que si bien, bueno, encontramos mucha literatura a lo mejor en adultos o a lo mejor en niños, ¿no? Pero este enfoque en los adolescentes creíamos que era sumamente relevante y ella lo plasma perfectamente bien en este capítulo. Si a alguien le interesa la literatura en este grupo de edad, pues bueno, creo que será de su interés. Y pues bueno, el último es el de alcances científicos y clínicos de la estimulación magnética transcraneal, que de nuevo está el doctor Daniel Álvarez Núñez, de aquí de Campus Mexicali, con el doctor Jorge Evia, que en este momento también se encuentra en Mérida, que es otro vínculo, ahora sí que de punta a punta del país. Y bueno, ellos hablan de esto, ¿no? De los alcances que puede tener la estimulación magnética transcraneal en el área clínica, ¿no? En el área de la neuropsicología. Así que si a alguien les interesa este tema, creo que sin duda va a ser un capítulo que disfrutarán bastante. Y bueno, y por último tendrán un apartado acerca de los autores de cada uno de los que estamos aquí colaborando para que puedan conocer un poco más sus áreas de interés y a lo mejor incluso pues buscar por allí en redes y poder hacer contacto con cada uno de ellos. Y bueno, hasta aquí terminaríamos como esta parte de la introducción al índice y un poco una reseña pequeñita de lo que podrían encontrar en cada uno de ellos. Y pues le cedo la palabra a la doctora Marina para que nos hable un poquito sobre estas redes, ¿no? Que hemos tejido, que a veces, y no me dejará mentir, ¿no? Que hemos iniciado a veces de manera no intencionada, sino por estos vínculos de que se hacen incluso en eventos académicos como en el que ustedes ahorita están atendiendo, ¿no? De, oye, ¿qué está haciendo mi colega en esta universidad? Oye, este tema a mí me interesa. De repente vas creando tus redes de colaboración, así que yo creo que hay que hacer como mención de esto, ¿no? Creo que muchas de las colaboraciones que estamos haciendo se han hecho por esta proximidad en temas y de intereses y que no solo se han quedado en el estado de Baja California, sino que han trascendido fronteras, ¿no? Entonces, doctora Marina, adelante. Sí, justo para nuestros estudiantes y ojalá estén poniendo mucha atención porque en breve aparecerá el código QR para que puedan descargar el libro, pero si están distraídos no van a poder. Entonces pongan mucha atención porque finalmente el estar participando en estos eventos, chicos, que a lo mejor vinieron un poco convocados por sus profesores, pero de verdad que van a poder ustedes cosechar un camino de redes, de compañeros, de amigos que después se convierten en colegas egresados y de pronto pues se vuelven famosos, por decirlo así, o sus aportaciones académicas, científicas les permiten estar en lugares estratégicos que vamos formando una comunidad de psicólogos que tenemos estos intereses, ¿no? Y este es el caso del doctor Mauricio García Barrera, quien hizo el prólogo de este libro, que es un colombiano también, el grupo de Medellín que es tan potente en el campo de la investigación, la Universidad de Antioquia pues es propulsor internacionalmente ahora del tema del Alzheimer. Y bueno, Mauricio, como presidente en aquel año de la ALAN, de la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología, pues nos concede el prólogo, en donde pues uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común la razón, el pensamiento, las emociones y la tecnología? Y todas estas situaciones atravesadas o todos estos procesos psicológicos superiores atravesados por una realidad social que nos ha impactado y que ha cambiado la manera como aprendemos, la manera como hacemos investigación. Y pues es así como todas estas redes que si las tradujéramos como en vuelos, ¿no? En cruces de vuelos, pues probablemente hubiera sido imposible concluir el libro. Sin embargo, pues estábamos a un clic. El libro se escribe durante la pandemia también. Y yo no sé si para ustedes, a nuestros colegas del libro anterior, pero a veces la pandemia nos permitió dedicar este tiempo, ¿no? Ante la imposibilidad de salir y todo este tiempo que nos ahorramos yendo a la universidad y trasladándonos, pues nos servía para enfocarnos y reflexionar con mayor detenimiento en ciertos aspectos. Entonces, bueno, pues fue también
un potenciador para que concluyéramos con todas estas relaciones y que si se hubieran traducido en vuelos y en encuentros personales hubieran sido muy difícil de lograr. Y esta, bueno, pues es una realidad que ya los jóvenes de ahora viven, el poder tener todos estos enlaces y el poder tener estas vinculaciones que la tecnología no nos lleve a estar en un ensimismamiento, sino en conexión con el otro. Y bueno, agradecemos pues al doctor Mauricio García que nos dedicó el prólogo, que podrán consultar de una manera pues bastante brillante como son sus trabajos y ahora él en la Universidad de Victoria en Canadá, desde allá es que él pues opera su laboratorio y desde allá es que mantenemos esta comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, pues como en conocimiento técnico, ¿qué se van a llevar en este libro? Pues en conocimiento técnico, ustedes van a poder plantearse cómo ahora los estudiantes de nivel profesional, como los que están aquí en el auditorio, pues se involucran con estos temas. Vamos a hablar de TikTok, por supuesto, de los algoritmos, vamos a hablar de cómo, pues finalmente esa persona o esa mirada silenciosa que es el algoritmo, pues le estamos concediendo quizá permisos de los cuales nosotros no somos conscientes y nos lleva a reflexiones también éticas y nos lleva a reflexiones también sobre este ser visto y llevar al campo de lo público cuestiones que son privadas o que tradicionalmente para la psicología habían sido privadas. También en cuanto a conocimiento técnico describe cómo la tecnología era antes de la pandemia, porque tenemos la inteligencia artificial estaba en un momento muy distinto en el 2020 a como está ahora, ¿no? Ahora estamos dialogando, no existía el chat GPT, no está en ese diálogo, pero creo que sirve como un registro histórico ahora para poder tipificar cómo estaba esa mirada antes, como un antecedente serio respecto a estas investigaciones que estaban vigentes en ese momento. Ustedes saben que la tecnología cambia con una velocidad muy, muy rápida, ¿no? También el libro reposa en un campo multidisciplinario, como hemos hecho énfasis, y multicultural por estas distintas realidades. Sabemos también, bueno, que la ubicuidad y la personalización de las tecnologías inteligentes son rasgos de nuestros tiempos y que ahora estamos más orientados hacia el campo, hacia la tecnología vestible o hacia el Internet de las cosas, ¿no? Y todo ese conocimiento técnico está allí en una relación con la psicología y con la manera de hacer investigación en psicología y en neuropsicología. Y bueno, pues nosotros también consideramos que debido a nuestra realidad, pues no tenemos el acceso quizás a toda esta tecnología de primer mundo, pero sí tenemos en nuestra mayoría pues de este nivel educativo acceso a un celular inteligente, ¿no? Se estima que actualmente la mitad de la población mundial tiene un teléfono inteligente y la adopción de estas tecnologías sigue incrementándose, aunque sabemos pues que ya es parte de la política pública luchar con esta brecha digital que impide que ciertos sectores no tengan acceso a Internet o que no tengan acceso incluso a electricidad. Entonces es como decir, hay una gran brecha y yo creo que nosotros como universitarios tenemos que contribuir a disminuir esta brecha porque para los adultos mayores sobre todo el tema de la tecnología ha representado pues un consuelo, ¿no? En la pandemia los adultos mayores quienes podían naturalmente acceder a la tecnología, pues, y que estaban sus hijos a distancia, pues pudieron mantener un contacto familiar incluso, y que pues, abona a la salud mental. Entonces, bueno, pues nuestro libro trata de señalar algunos puntos entre la salud mental, las emociones, la razón, atravesados por el tema de la tecnología. Entonces, en la siguiente, pues ya les voy a hablar directamente sobre los casos que nosotros abordamos en nuestro capítulo que va sobre inteligencia artificial, avances en la síntesis y detección de emociones y sus aplicaciones en la salud. Primeramente quisiera saber,
así los estoy viendo desde aquí. ¿Cuántos de los que están ahí presentes en el auditorio han oído hablar del cómputo afectivo? Si levantan su mano, los veo perfecto. A ver. Estoy esperando el delay. Cómputo afectivo a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues no muchas personas han escuchado del cómputo afectivo y bueno, les voy a dar una definición muy rápida. El cómputo afectivo estudia las capacidades de las computadoras para reconocer, reproducir e influir en las emociones humanas. Esto es, de qué manera nosotros podemos a través de la tecnología, ¿no? Y ya quisiera yo tener un algoritmo que les pudiera leer el rostro y en este momento me alertara sobre cuántas personas realmente están acá en nuestra conversación y cuántos están acá en la mente pensando a lo mejor que ya es la hora de la comida, ya se hace hambrita, ¿no? Pero no los voy a entretener demasiado en eso, decirles que ese software ya existe. Es decir, ese software ya existe desde hace algunos años, antes de la pandemia, pero se ha potenciado por las necesidades actuales. Y solamente les voy a hablar de 2 casos de aplicaciones en salud que pueden tener interés para ustedes. Uno de ellos tiene que ver precisamente con los paradigmas de la emoción históricamente adaptados al cómputo afectivo y también en cómo estas aplicaciones del cómputo afectivo fructifican o encuentran un terreno fértil en la neuropsicología para detectar o intervenir en algunos trastornos, como lo es el caso del autismo. Y entonces, en el caso del autismo, les voy a hablar de un caso que no hicimos nosotros, pero que sirvió de inspiración para una investigación de nosotros, como fue el que realizó la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, aquí cerquita en California, en donde desarrollan en 2016 un proyecto que se llamó Autism Glass. Y este Autism Glass Project participaron 71 familias y utilizaron una intervención en niños con autismo durante 20 minutos, 4 veces a la semana. Este proyecto se consolidó en 2019, está la publicación hecha y ahí lo que vemos es cómo estos lentes, que además son carísimos, ¿no? Y que Google, bueno, donó para quienes quisieran realizar investigación, y esta fue una aplicación que se utilizó para la detección de emociones. Ustedes saben que los niños con autismo tienen dificultades para evaluar el contexto, para reconocer emociones en el otro y para poder ser consecuentes con qué emoción, cómo decodificar, qué rasgos identificar para poder tener una pista social que les permita una mejor adaptación. Y bueno, este proyecto, que si quieren leerlo, pues lo leen en el libro, pero nos plantea cómo la inteligencia artificial a través de lo que es un cómputo portátil mediado por la inteligencia emocional, pues ayuda a estos niños a reconocer expresiones emocionales y mejorar los resultados de sus interacciones sociales, ¿no? Que finalmente alguien podría decir, bueno, pero ¿qué no perjudica la tecnología a los niños con autismo? O sea, ¿no se supone que tenemos que sacarlos del autismo para relacionarse con otros? Sí, pero hay que buscar la relación con el otro a través de un mundo que les permita poder decodificar más fácilmente todas estas informaciones que transmitimos a través del rostro, ¿no? Y si no, muchos de ustedes podrán decir, no, pero yo no digo nada porque la gente se enoja conmigo si yo no digo nada. Bueno, pues porque a veces nuestras expresiones faciales traen subtítulos, ¿no? Es difícil a veces inhibir nuestras expresiones faciales y esto genera a veces pues una mala convivencia. Entonces, la tecnología sí, pero no para todo, ¿no? Y entonces, bueno, el siguiente caso, espero haber despertado el interés y que busquen ese capítulo. Se trata de un robot de asistencia social para la estimulación cognitiva en adultos mayores con demencia. Y esta intervención, si bien tenemos, ahora sí que este fue el caso de los lentes, pues es un caso donde las empresas donan, ¿no? Estos pues dispositivos para que los investigadores realicemos hallazgos interesantes que faciliten la comercialización de algunos productos, pero también
hay un compromiso de generar y hacer accesible, disminuyendo esta brecha digital. Y bueno, varios de nuestros estudiantes acá en el tecnológico y en el CICESE han incursionado en el tema de los robots de asistencia social, y vemos que para un adulto mayor, sobre todo alguien con una enfermedad como una demencia, pues el diseño de estos asistentes virtuales que pueden ser además que pueden dar aviso a los familiares si hay alguna caída, pueden incentivar que sea la hora de la comida y que les recuerden que tienen que comer. Y ustedes dirían, bueno, pero para eso está la familia, ¿por qué tenemos que tener un robot? Pues los remonto al periodo de la pandemia donde las familias no podíamos ir, y los remonto al modelo económico prevalente en donde los familiares tenemos que estar trabajando, ¿no? Y que se habla que el próximo, al menos sexenio, estará centrado en la economía de los cuidados. Y bueno, si no, revisen la ganadora del Premio Nobel de Economía en este 2023, que habla sobre cómo el modelo económico debe beneficiar el que las personas podamos tener más tiempo para la propensión de cuidados a nuestra familia, máxime si eres mamá, que pues el trabajo no te ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues son necesarios los robots, desafortunadamente. ¿Qué más quisiéramos que tener el tiempo para estar con nuestras familias? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que al comparar la interacción con un robot y la mediación de la interacción con algunas personas, recordemos que los adultos mayores a veces se aíslan un poco porque la interacción con las personas ya se desfasa entre las necesidades del adulto mayor y las necesidades de las nuevas generaciones, ¿no? La comunicación no siempre es tan óptima, y bueno, el robot puede sintonizarse con la época del adulto mayor, puede ser un proveedor de interacción, porque hay adultos que no hablan en todo el día, ¿sí? O sea, no hablan en todo el día con personas. Entonces, bueno, pues este caso habla del robot Eva y una consola que fue diseñada para operar de manera remota por cuidadores principales en el tiempo en que se encuentran ausentes. Y bueno, acá los centros de promoción de cuidados también incorporan a sus supervisiones o monitoreo tecnología que permita monitorear, y bueno, eso nos queda como muy claro a todos porque monitoreamos signos vitales, monitoreamos nuestra alimentación, monitoreamos un montón de factores en los cuales ya el médico puede recibir de manera automatizada pues estos parámetros que son importantes para el bienestar de las familias. Y bueno, pues esos son los dos casos que yo quería compartirles. Espero no haber consumido demasiado tiempo de la maestra América. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que sin duda despertaste la curiosidad de los estudiantes para revisar el capítulo y para leer un poco más al respecto. Y bueno, les voy a presentar el día de hoy un poquito el capítulo, ¿no?, que escribí con el doctor Luis Castro de el ITSON. Es una universidad, el Instituto Tecnológico de Sonora, y le llamamos aproximaciones del censado móvil para la monitorización, de patrones conductuales en menores con TEP secundario a abuso sexual infantil. Y bueno, les platico un poquito de cómo nace esta red, ¿no?, o esta vinculación con el doctor Luis. Él se encontraba haciendo un año sabático en el 2018, por ahí, y estábamos platicando. Él estaba en el CICESE también, donde trabaja el doctor Favela, quien colaboró con la doctora Marina, y él empezaba a trabajar con sus estudiantes de doctorado, cuestiones de censado móvil, pero en personas con un diagnóstico de depresión, por ejemplo. Y bueno, tuvimos varias conversaciones, y yo en ese momento, bueno, un poco de años antes, ya trabajaba con temas de abuso sexual infantil desde el 2013 a la fecha. Entonces, en su momento dijimos, bueno,
qué podríamos hacer en conjunto, ¿no? Entonces me dice, bueno, tú temes el abuso sexual y el trastorno por estrés postraumático, el mío es el sensado móvil, y vamos viendo cómo efectivamente ese sensado móvil puede contribuir a estas reacciones, ¿no? Sobre todo en el tema de la reexperimentación, que el DSM-5 lo maneja, ¿no? Para un criterio diagnóstico del trastorno por estrés postraumático, con algunos otros más, ¿no? Como ustedes bien lo saben. Entonces, pues bueno, fuimos ahí, en un momento les presentaré una tabla que podrán encontrar en el capítulo del libro, en cómo el sensado móvil puede darnos esos indicadores también de reexperimentación, ¿no? Es a lo mejor los movimientos nocturnos, ¿no? El estar a lo mejor dando vueltas, como lo decimos comúnmente, en la noche, a lo mejor el estarnos moviendo demasiado o reduciendo esta parte de la movilidad en el día. Y bueno, este capítulo dice acá que se describe la manera en cómo este sensado móvil puede ser utilizado como una nueva herramienta de apoyo en las ciencias del comportamiento aplicado concretamente en el área de abuso sexual. ¿Okay? ¿Cómo podemos, les decía, ¿no? detectar esos comportamientos relacionados con ciertas dimensiones, ojo, no todas, porque el sensado móvil también tiene sus limitaciones, al menos por el momento o en el momento que se escribía este capítulo, pero sí, por ejemplo, en la dimensión de reexperimentación. Y me gustaría pues platicarles un poquito sobre el TED, que así lo denominamos, están acá las siglas, el abuso sexual infantil. Como sabemos, el abuso sexual infantil es un problema de salud pública, ¿no? A nivel mundial, y esto no exime a México y mucho menos a Baja California también. La doctora Marina lo decía en un inicio, en esta proximidad que tenemos con Estados Unidos, pues crea también un escenario de factores de riesgo, ¿no? Para que se dé este tráfico sexual infantil, por ejemplo. Entonces, en el 2019 ya la OCDE comentó que México ocupaba el primer lugar de abuso sexual infantil. Datos mucho más recientes, por ejemplo, las carpetas sobre violación, ¿no? Concretamente, han incrementado un 5.6% del primer trimestre del año 2022 al año 2023. Es decir, esto, aunque hemos tenido muchísima apoyo, ¿no? Con creación de leyes, con los diferentes programas que ofrecen a nivel federal, a nivel estatal y municipal, pero bueno, este punto o estos porcentajes siguen incrementando. Y entonces vemos cómo el abuso sexual infantil puede ser un precursor, ¿no? En diferentes sintomatologías y también en algunas otras dificultades, ¿no? Por ejemplo, problemas atencionales, problemas de memoria, problemas de aprendizaje. Y en esto concretamente se ha experimentado, ¿no? El mayor índice de trastornos, hablamos del trastorno por estrés postraumático, también tenemos el trastorno límite de la personalidad y bueno, algunas otras como depresión, ansiedad, ¿no? Que están muy ligados al abuso sexual o a personas sobrevivientes del abuso sexual infantil. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta este antecedente, ¿no? O este escenario en el país, pues queríamos ver cómo este sensado móvil puede ser una herramienta, ¿no? Para las ciencias del comportamiento. Y vemos que ya en el 2017 nos reportaba una encuesta, ¿no? Sobre el uso de la tecnología, como los niños, niños, niñas y adolescentes, concretamente en el rango de edad de 12 y 17 años, teníamos alrededor de 14.3 millones ya de niños, niñas y adolescentes con el uso de teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, pues sin duda crea una oportunidad o nos abre un panorama y una oportunidad de que esto pudiera ser posible, ¿no? Si bien ya tenemos muchos de nosotros un celular inteligente, un reloj inteligente también, que pues bueno, hay de diferentes, tiene Google, tiene Apple, muchas otras tecnologías. Y bueno, vamos a también hablar sobre comentarios de cierre, pero esto voy a dejarlo por acá, ¿no? Al final. Aquí pueden encontrar una tabla que lo podrán revisar en el libro, en donde si pueden ver, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero en la parte izquierda tenemos las dimensiones, ¿ok? Que maneja el DSM-5
Por ejemplo, intrusión para el trastorno por estrés postraumático, la intrusión, la evitación, las alteraciones negativas cognitivas, que eso es algo que cambia entre el DSM-4 y el DSM-5, ¿ok? Y alerta y reactividad. Entonces, bueno, aquí está la sintomatología que maneja el DSM-5 y cómo con el doctor Luis hablamos de una operacionalización de esta sintomatología, ¿no? De estas dimensiones. No me voy a detener en cada una de ellas porque sé que tenemos poco tiempo y además nos encanta el tema y nos podríamos aquí hablar otras 8 horas, pero no va a ser así. Queremos ser como muy respetuosos del tiempo de ustedes y que sobre todo tengan como la curiosidad de explorar el libro, que es la intención. Y por ejemplo, en esta parte de la intrusión, pues hablamos de la variabilidad cardíaca, el aumento en la presión arterial, la dilatación de pupilas, vasodilatación muscular, vasoconstricción cutánea y sudoración, ¿no? Entonces, pues el experto en esto era el doctor Luis Castro. Me dijo, ¿sabes qué, América? Pues bueno, esto lo podemos medir a través de estos sensores en teléfonos inteligentes, o incluso hablábamos de relojes inteligentes, hablar por ejemplo, cómo lo podamos medir, pues a través del sensor de ritmo cardíaco, de la respuesta galvánica de la piel, y por ejemplo las alteraciones negativas cognitivas a través de un acelerómetro, luego hablamos de la hipervigilancia a través de un oxímetro, un acelerómetro de nuevo, que ya cuentan estos relojes inteligentes, ¿no? Entonces, creo que tengo poco tiempo, exacto, entonces voy a apurarme. Pero bueno, la intención a los que nos están escuchando en las diferentes plataformas y los que están de manera presencial, pues es como abrir este panorama de cómo los ingenieros también, que es importante mencionarlo, porque a veces decimos, bueno, los psicólogos, ¿no? A lo mejor somos muy herméticos, etcétera, pero tanto el libro anterior, que ellos también postulan esta parte de los psicólogos y otras áreas, sin duda, en la psicología y en la actualidad y también antes, pero sobre todo, a raíz de la pandemia hemos tenido que vincularnos con otras áreas, ¿no? ¿Y cuáles son estas áreas? Al menos nosotros como equipo de investigación siempre hemos recurrido a los ingenieros, ¿no? En donde les planteamos nuestras inquietudes y ellos de manera muy concreta, ¿no? Nos dicen, bueno, los podemos apoyar de esta manera y darnos datos muy concretos que podemos nosotros hacer luego análisis y poder decir que efectivamente esta variable está repercutiendo de tal manera en la variable de estudio, ¿no? Entonces, los quiero invitar, ¿no? A que exploremos cómo esta vinculación con otras áreas puede ser de beneficio para estas poblaciones que denominamos, ¿no? de vulnerabilidad o prioridad, ¿no? Que ahora se les llama de esta manera, de atención prioritaria, como es el abuso sexual infantil y sobre todo en espacios institucionalizados, ¿no? Como son estas casas hogares. Y bueno, voy a detenerme allí y nada más algunos comentarios de cierre. Es que si bien se ha hablado mucho del censado móvil en otras áreas, pero poco se sabe cómo esta vinculación que podemos tener concretamente con el área de psicología y concretamente en el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y entonces este capítulo es esto, ¿no? Como esta visión de cómo podemos compaginar estas áreas, ¿no? Ciencias del comportamiento con el censado móvil o el Internet de las cosas también, ¿no? Y algo que me gustaría, que creo que está aquí bueno, resaltado en el punto número 3A, es cómo esta nos permite, ¿no? El censado móvil no solamente hablar en un ambiente controlado, como generalmente lo hacemos los psicólogos o en esta parte experimental, ¿no? Pues bueno, vienes al laboratorio, vienen las personas, o niños, niñas y adolescentes, que están en el grupo de edad que trabajo, sino que es un ambiente naturalista, ¿no? En donde están ellos en sus camas, en sus espacios, en las casas hogar, etcétera. Entonces, pues nos permite también pues vivir esta parte de su día a día y no ser en un ambiente pues de que las niñas o los niños se quedan, bueno, pues estoy aquí y qué voy a hacer, sigo instrucciones, etcétera. Entonces, nos permite pues tener datos confiables de su día a día en los espacios en donde ellos se encuentran, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante de resaltar. Y pues bueno, esta foto y las conclusiones, por acá estarán algunos colaboradores del equipo de trabajo, la doctora Marina, el doctor Arturo Ron, el doctor Daniel Álvarez, el maestro Manuel Mejía, la maestra Ariana y algunos estudiantes de la maestría. Pero, pues bueno, me gustaría cederle la palabra a la doctora Marina para que hable de estas conclusiones que nos han llevado como grupo de investigación
joven, ¿no? Diría, no en edad, pero sí en esas aportaciones que hemos hecho, puntualizando qué estamos haciendo en el noroeste del país, ¿no? Cómo esta neuropsicología que ha nacido con este programa que tiene esos 5 o 6 años de nacimiento, cómo se ha potencializado y cómo nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de colaborar con otras universidades alrededor del mundo. Entonces, doctora Marina, adelante. Muchas gracias, Ame. Yo creo que ya les ponemos el código para que descarguen y también pues solamente decirles que la psicología tiene cabida para el trabajo multidisciplinario y que les invitamos fervientemente a interactuar, a incorporar estos métodos que nos permiten tener, pues como decía la maestra América, experiencias en ambientes más naturales a través de la tecnología. Y pues nada, agradecer de nuevo. Por nuestra parte sería todo. Descarguen el libro, está disponible para ustedes. Pues muchísimas gracias. Ahí están nuestros correos. Muchas gracias, maestro Ernesto. Dejaré de compartir. Aquí están nuestros correos. Espero hayan pues tenido el QR. Si no, con muchísimo gusto nos escriben y nosotros les podemos compartir el link. Chao, chao. Muchas gracias a profesor García, por sus presentaciones. Tenemos un minutito por si hay alguna pregunta de los asistentes. Ahorita les paso el código, es que a la hora que pusimos el código estaba tapando la pantalla de los ahora sí los estábamos. Pero nada más si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo a la distancia y a las colegas que tienen humanas de trabajo. Y colegas como investigador, también, y profesor de la materia de investigación en cómo poder hacer para vencer a veces esta tradición que tenemos los psicólogos, o no quiero decir como vicio, pero parece que los psicólogos queremos más ser técnicos en la aplicación de instrumentos, más que desempeñar o desarrollar la competencia de desarrollar los indicadores. Todos los alumnos pareciera que tuvieran esta necesidad de aprender cuántas pruebas sabes explicar, cuántos instrumentos sabes explicar, y por tradición seguimos enseñando instrumentos que a lo mejor ya podrían estar en desuso. En lugar de generar esta competencia de decir, como psicólogos tenemos que ser capaces de desarrollar nuestros propios instrumentos y de entender los indicadores para poder hacer nuestras propias investigaciones. Entonces, ¿qué nos recomiendan ustedes que en ese campo cómo ha podido utilizar la escuela en eso para poder motivar a nuestros alumnos a desarrollar también sus propios indicadores y por eso llegar a la disciplina? No sé si me permito decir algo, maestro, doctor Ernesto, es que no se escucha muy bien, entonces no sé si se puede escribir la pregunta en el chat o a quién va dirigida la pregunta, porque no sé si los doctores, colegas, escucharon muy bien, pero no. ¿Ahí me escuchan? Creo que se escucha un poco mejor. Ok. ¿Cómo poder vencer esta limitación, este gran reto que tenemos en las escuelas de psicología, de seguir enseñando instrumentos que a lo mejor ya están en desuso, en lugar de generar la competencia para que el psicólogo sea capaz de desarrollar sus propios instrumentos y los indicadores para poder realizar investigación? Esa sería concretamente la pregunta. ¿Quisieras que alguien en particular te respondiera? En general, ustedes con su amplia experiencia, me encantaría ver su perspectiva. Pues bueno, Marina, no sé si gustas contestar lo que
Sí, yo creo que nosotros siempre convocamos, bueno, yo siempre me remonto a los clásicos, ¿no? Diría Luria, un neuropsicólogo, un psicólogo tiene que aprender a evaluar con una servilleta, es decir, el instrumento, el test, la batería non plus ultra digitalizada ayuda, sí, porque nos da ciertos parámetros, pero realmente tu ojo clínico es el que realmente debe de saber, y creo que eso se ha permeado a la medicina también, es decir, es un tema también epistemológico, o sea, ¿en qué momento decidimos que somos generadores de test o generadores de instrumentos? O sea, el psicólogo es un profesional del comportamiento, y el comportamiento se observa en ambientes naturales, en ambientes con variables controladas, pero no, para eso tenemos, y perdónenme aquí si hay ingenieros, pero para eso tenemos a los ingenieros, para que nos sistematicen nuestros programas, u otros tecnólogos, ¿no? Que pudieran hacer las veces de sistematizadores de instrumentos, de herramientas. Yo siempre le diría a un psicólogo tiene que tener esta curiosidad por tener una pregunta, que esa pregunta sea original y que además pueda encontrar en su camino herramientas para resolver la pregunta. Los instrumentos son herramientas, ¿sí? Pero nosotros somos pensadores. Somos pensadores, tenemos preguntas, somos investigadores. Y hagan de cuenta, un detective del comportamiento. Entonces, yo como detective del comportamiento no me voy a centrar en la lupa, me voy a centrar en las variables. Entonces, yo diría, creo que está en la esencia, en nuestra esencia como disciplina, en la variabilidad de campos de acción de la psicología. Y creo que también tiene mucho que ver con, pues, nuestra pasión por la enseñanza. No sé si alguien quiere agregar algo más. Doctor Kapleman. Sí, un gusto. Yo me imagino que la pregunta iba dirigida a las personas que presentaron el libro reciente, pero hay algo que la historia también enseña sobre esto. Yo en particular tengo muy presente dos hechos de historia reciente. Uno, el primero, la disculpa de la Sociedad Australiana de Psicología a los isleños y aborígenes del Estrecho de Torres, que es una disculpa del año 2016, donde es una disculpa que abarca distintos temas, pero hay tres en particular sobre los cuales quiero comentar muy brevemente. El primero, se señalaba que justamente la primera crítica, la primera disculpa, era porque se habían aplicado instrumentos y herramientas diagnósticas que no eran correctas, no eran adecuadas para la tradición cultural de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. En segundo lugar, la Sociedad Australiana de Psicología también reparaba que había aprobado proyectos de investigación, había inclusive financiado proyectos de investigación que tenían como finalidad mejorar la carrera de los académicos, de los profesionales, y no mejorar las formas de vida de los aborígenes del Estrecho de Torres y de la comunidad en particular, en general. Y en tercer lugar, que la Sociedad Australiana de Psicología había callado durante años muchas de estos cuestionamientos. Hay estas disculpas que tuvieron su peso, pero no tuvieron demasiada repercusión. Sí creo que le siguió en el año 2021 la APA, la Asociación de Psicólogos Norteamericana, la American Psychological Association, expresó en octubre del año 2021 su disculpa a los pueblos de color, por la manera en la cual una psicología que se había centrado exclusivamente en las variables, por así llamarlas, biológicas del comportamiento, pero había ignorado las variables culturales del comportamiento, había perpetuado, había contribuido a perpetuar el racismo y la discriminación contra los pueblos de color. Me parece que cuando uno ve, aparte, ojo, la Asociación de Psicólogos Norteamericanos es la sociedad de psicología más grande del mundo, con casi 250.000, 280.000 asociados, si no recuerdo mal, y creo que viene bien para mostrar a veces los límites que tenemos en nuestra propia investigación. Por supuesto que, ojo, yo no estoy pregonando que desconozcamos las bases biológicas del comportamiento, es imposible. Si cualquiera de nosotros nos morimos, nuestros fenómenos psicológicos desaparecen, esto es claro. Lo que sí digo es que me parece que, inclusive cuando nosotros nos ponemos a pensar en
en los 3 elementos centrales de la psicoterapia basada en la evidencia. Uno de ellos es no solamente la mejor literatura y bibliografía disponible, sino también las variables culturales de los consultantes o del consultante. Y creo que a veces estas cosas se nos pasan por alto, no porque, a ver, creo que se nos pasan por alto porque es más sencillo, no cabe ninguna duda, pero creo que son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, efectivamente, este proceso que en los últimos años, cuando se empezó a hablar del giro cultural de la psicología, ¿no? El cultural shift, esta idea de indigenizar la psicología, ¿no? De hacerla apropiada a nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras características culturales, nuestra idiosincrasia. Bueno, en México hay una larga tradición de esto, ¿no? Yo recuerdo de los libros inclusive de Díaz Guerrero, Díaz Lobing, entre otros, han insistido mucho en reiteradas oportunidades sobre esta importancia de volver autóctona, volver a indigenizar la psicología en el medio en el cual se desarrolla. Sin negar, por supuesto, que existen cuestiones que son del comportamiento en términos amplios, pero sí de la variable particular y fenomenal. Y lo último que digo, que José también me pidió la palabra, yo recuerdo que los propios autores de lo que fue la psicología transcultural, que tuvo un peso muy grande en los años 60 y comienzos de los 70, ellos mismos señalaron que, ellos mismos descubrieron que la gran crítica que ellos mismos le hacían a la psicología transcultural era imaginar que existía un constructo psicológico, un concepto psicológico que sufría modificaciones en los medios culturales. No sé, afrontamiento ante situaciones de examen. Entonces, bueno, estos clásicos estudios donde comparamos una muestra de estudiantes norteamericanos, mexicanos, argentinos y de Sudáfrica. Y en realidad él decía, está bien, frente a antes no existía eso, bienvenido, pero en realidad uno tiene que pensar que la cultura construye los conceptos psicológicos, es decir, no hay conceptos psicológicos por detrás de las variables culturales y demás. No creo que eso ha sido un tema importante. Bueno, nada más. Gracias. Excelente, justamente como señala Hugo, este proceso social, cultural que nos permite identificar para dónde vamos y las formas de transmitir el conocimiento o en este caso de medir con aspectos que nos parece o que nos permiten identificar algunas variables. Señalaría nada más para completar lo que estaba, la duda que tenía el colega. En la parte de historia lo tenemos justamente que revisar. Nuestra enciclopedia ahí hará esta parte, les permitirá revisar la vida y obra de algunos autores. Y, por ejemplo, tenemos a Rafael Santamarina y a José Gómez Robleda y también a Guadalupe Zúñiga, autores, investigadores que allá por 1925 se conformó el Departamento de Psicopedagogía e Higiene en la Secretaría de Educación Pública. Y en ese entonces aplicaban los test del Binet-Simon, del Stanford Treatment, de Ebbinghaus, y refieren, incluso hay una obra que señala, en 1926 se aplicaron 21.387 pruebas a alumnos justamente para identificar sus niveles de retraso mental y con ello clasificarlos. Boder también vino justamente a hacer todo un trabajo de pruebas psicológicas en el Departamento de Estudios Psicotécnicos del entonces Distrito Federal. Es decir, hay una tradición hacia los 20 que habla justamente de aplicar pruebas. ¿Por qué? Y aquí es donde retomaría de otra lectura, de otro texto que estamos trabajando y que tiene que ver con lo siguiente. Katarina Harsh incluso lo ha señalado, investigadora de la identidad del psicólogo, y hablan justamente que en los 20 y de nuestra enciclopedia refiere la obra de los profesores, investigadores de aquella época, se enfocaban en enseñar la psicología y mucho de lo que teníamos en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Universidad Nacional de México en ese entonces, lo que teníamos eran filósofos, psiquiatras, pero sobre todo médicos, en general médicos, que daban las clases de psicología. Y lo que señalaban entonces es, los médicos ya atendemos la cuestión de salud física, y entonces necesitamos que alguien atienda la salud mental, y le asignaron en ese entonces a los psicólogos esa parte, los psiquiatras sobre todo, y entonces en los psiquiátricos pedían psicólogos para que hicieran los inventarios, los test, y pues se hiciera un seguimiento simplemente sin ese proceso reflexivo que podemos tener en la psicología. Entonces,
esa parte ahí nos permeó y pues impactó para que se generara todo ese departamento de psicopedagogía, de higiene, y pues entonces tenemos una, porque viene desde la psicología clínica alemana incluso, donde justamente ahí se apoyaban de pruebas psicométricas y las aplicaban los psicólogos. Es decir, lo que quiero señalar con esto, la psicología, no crecimos todo lo que podíamos haber crecido, todo ese proceso que Chávez y Aragón ya señalaban, porque en sus inicios la formación pues nos encasillaron a un aspecto que lo hicimos bien, trabajamos bien la parte de test psicológicos, test psicométricos, pero justamente conviene ahora hacer la reflexión de qué otros aspectos necesitamos y desde la metodología plantear justamente cómo construir no solo test, sino formas de acceder a la información de nuestras poblaciones. Entonces, ese es un gran reto que tenemos, el análisis, no solo la repetición. Entonces, hace poco, recientemente, se presentó en la facultad de psicología en la UNAM, justamente el inventario de escalas psicosociales. Y entonces se trataba justamente de hacer una recopilación de todas las escalas que se habían hecho. Y es una riqueza amplia. El chiste no es tener muchos instrumentos, sino aplicar aquellos que nos permitan identificar las variables que necesitamos y si no, construirlas. El instrumento no es la panacea, es una gran ayuda y esa es la parte desde la psicología y desde la epistemología que ya señalaba que nos va a permitir aportar y apoyar, salir de ese encasillamiento que durante muchas décadas se nos puso a los psicólogos. Gracias. A todos ustedes. Vamos, ahora quisiera agradecer a nuestros ponentes, hubo tiempo, su asistencia, su parte de su conocimiento. Quisiera agradecer también a los asistentes por estar aquí y les haremos llegar su reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, antes de que Ernesto se corte la transmisión, sí recordemos esta parte, como señalaban, es importante justamente que veamos cómo podemos acceder con la enciclopedia. Sus bibliotecas es el elemento fundamental que les va a ayudar, chicos. O sea, acérquense a sus bibliotecas, a sus centros de investigación, donde podrán acceder al material. Ya revisé en Amazon, no les quiero hacer el comercial, pero lo pueden encontrar justamente y si es algo complicado para que cualquiera lo podamos comprar, pero desde la liga que podemos tener y desde sus universidades pueden justamente acceder a estos materiales y revisar obras como esta, la obra desde la psicología social de Martín Baró y muchas otras más. Muchas gracias. Bueno, agradezco a mis colegas que estuvieron. El doctor Ardila se tuvo que retirar, la doctora Ana Yacó, pero está aquí Hugo Klappenbach, al pie del cañón, como decimos en México. Te agradecemos mucho, Hugo. Y saludo a las colegas también, no las conocía, y pues a los estudiantes desde por allá. Espero en otro momento podamos platicar, dialogar. Gracias, Ernesto. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Thank you.